El otro día estaba en una cafetería y vi algo que me dejó pensando durante días. Había una señora de unos 50 años tomando su café con una tranquilidad absoluta. Y no exagero, la gente que pasaba cerca giraba la cabeza para mirarla. No llevaba nada llamativo, no parecía una celebridad, no estaba haciendo nada especial. Y aún así, había algo en ella que se sentía. Me quedé observándola, intentando descifrar qué era exactamente. Y entonces lo entendí. No tenía que ver con su físico ni con su ropa. Era su energía. La serenidad que emanaba sin esfuerzo. Se veía completamente cómoda consigo misma, en paz, segura. Y pensé, esto es lo que tantas mujeres necesitan comprender. Después de años trabajando en psicología, he descubierto algo que va contra lo que la sociedad nos repite sobre el atractivo. La mujer que realmente atrae no es la que más se esfuerza por encajar. Es la que ha encontrado su esencia y se siente plena siendo quien es. Lo que voy a compartir hoy no son técnicas manipuladoras ni fórmulas mágicas. Son formas de vivir que transforman cómo te perciben los demás y, sobre todo, cómo te percibes tú. He visto mujeres llegar a los 40, a los 50, a los 60 y decidir abrazarse por fin tal como son. Y entonces ocurre algo sorprendente. Empiezan a irradiar una luz que muchas veces no tuvieron en su juventud. ¿Por qué? Porque el cerebro humano está hecho para reconocer lo auténtico. Cuando estás en paz contigo, eso se transmite y los demás lo sienten. Y por eso quiero hablarte del primer rasgo que he observado una y otra vez en esas mujeres que tienen un magnetismo genuino. Ese magnetismo que no se puede fingir. Pasa una danza emocional intuitiva. No se trata de coquetear de forma calculada. No es seducir con frases ensayadas ni con trucos rápidos. Es algo más profundo y real. Es la habilidad de crear conexiones que se quedan grabadas en el corazón de las personas. Es comunicarte con honestidad, mirar con atención verdadera, escuchar no solo con los oídos, sino con todo tu ser. Cuando una mujer vive en armonía consigo misma, cada intercambio se vuelve memorable, no porque esté intentando impresionar, sino porque está genuinamente presente. Y esa presencia hace que la otra persona se sienta reconocida, valorada, importante. Eso vale mucho más que cualquier estrategia. Esta danza no se fuerza. Florece cuando una mujer se reconecta con su intuición, con esa sabiduría interna que todas llevamos dentro. Se nota en detalles mínimos que parecen pequeños, pero lo cambian todo. Un gesto suave en el momento justo, sin intención de controlar nada. Una mirada que se sostiene un segundo más, no para manipular, sino porque de verdad hay interés. Decir el nombre del otro con calidez real, no como técnica, sino como reconocimiento. Y aquí está la diferencia. Cuando nace de un lugar auténtico, el impacto es enorme, porque no solo estás hablando, estás haciendo sentir al otro que existe, que importa, que está siendo visto de verdad. Y eso abre puertas internas que ninguna frase perfecta consigue abrir. Pero hay una clave que no se puede saltar. Esto solo funciona cuando es real. El cuerpo detecta la incongruencia. Puedes sonreír por fuera, pero si por dentro estás en guerra contigo, la otra persona lo percibe. Por eso, antes de buscar conexión, hace falta el trabajo interno. Hacer las paces con tu historia. Sanar heridas, encontrar calma. Aceptarte completa. Solo desde ahí puedes conectar sin forzar nada, sin buscar validación, sin intentar llenar vacíos con atención externa. Imagínalo otra vez. Una mujer entra en un lugar sin anunciarse, sin exagerar, sin intentar gustar. Y aún así, el ambiente se suaviza. La gente se relaja a su lado. No por lo que hace, sino por cómo está. Eso es la danza emocional intuitiva. Y cuando una mujer llega a este punto, aparece la siguiente cualidad. Una fuerza tranquila que se nota sin palabras. Paso 2, autoridad silenciosa. Cuando una mujer domina esa danza emocional intuitiva, ocurre algo casi inevitable. Deja de vivir hacia afuera y empieza a sostenerse por dentro. Y desde ese lugar nace una cualidad que se percibe en segundos, aunque nadie la nombre. Yo la llamo autoridad silenciosa. Y quiero ser muy clara, no hablo de controlar a nadie, no hablo de imponerse, ni de volverse dura, ni de entrar en una competencia de quién tiene más poder. Hablo de una fortaleza tranquila, de esa seguridad que no necesita alzar la voz, de una mujer que se conoce tanto, que ya no tiene que demostrar nada. Se nota en su forma de moverse, en cómo entra a un lugar sin prisa, en cómo se sienta sin pedir permiso con el cuerpo, en cómo escucha sin ansiedad, en cómo habla sin justificar cada idea. Es una energía serena, firme, estable. Y lo más impactante es que no depende de la edad ni del físico. Depende de la relación que esa mujer tiene consigo misma. He visto mujeres que antes se disculpaban por todo, por opinar, por ocupar espacio, por no estar de acuerdo, por decir que no. Y he visto el cambio cuando empiezan a respetarse de verdad. De repente dejan de explicar tanto, dejan de buscar aprobación en la cara del otro, dejan de acomodarse para no incomodar. Y ahí aparece la autoridad silenciosa. Es la capacidad de decir no sin agresividad y sin culpa, de decir sí sin sentirse obligada, de sostener un límite sin entrar en una guerra, de retirarse de lo que no les hace bien sin necesidad de convencer a nadie de que tienen razón. Y esto provoca algo muy interesante en los demás, porque cuando una mujer se respeta,
el mundo lo nota. Hay personas que se acercan con más cuidado, otras se sienten inspiradas, algunas se incomodan porque la autoridad silenciosa confronta sin hablar, confronta a quien está acostumbrado a cruzar límites, confronta a quien solo se siente seguro cuando el otro duda de sí mismo. Pero en general pasa algo muy humano, la gente tiende a respetar a quien se respeta, no porque sea perfecto, sino porque es coherente, porque su energía dice lo mismo que sus palabras, porque no sonríe para esconder lo que siente, porque no se traiciona para encajar, porque no actúa desde la necesidad. Y aquí viene un punto clave. Muchas mujeres confunden autoridad con frialdad. Creen que para ser tomadas en serio tienen que volverse distantes, cortantes, inaccesibles, como si la ternura restara valor, como si la calidez fuera debilidad. Y no, la verdadera autoridad no borra tu humanidad, la sostiene. Una mujer con autoridad silenciosa puede ser dulce y firme al mismo tiempo. Puede escuchar con empatía y aún así decir hasta aquí. Puede cuidar y aún así no cargarse. Puede amar y aún así no mendigar. Puede ser amable sin dejarse pisar. Esa es la diferencia entre una mujer que se endurece y una mujer que se fortalece. La que se endurece se protege levantando muros. La que se fortalece se protege construyendo límites. Y un límite es una puerta. Una puerta se abre y se cierra con conciencia. Un muro se levanta desde el miedo. Un límite se sostiene desde el amor propio. La autoridad silenciosa nace cuando una mujer deja de negociar, cuando decide que su paz no está en venta, cuando comprende que no tiene que convencer a nadie de su valor, que no tiene que aguantar lo que le rompe por miedo a quedarse sola, que no tiene que demostrar su importancia con sacrificio. Y también nace de la experiencia, de haber pasado por cosas que la obligaron a madurar, de haber perdido, de haberse equivocado, de haberse levantado. Porque una mujer que ha atravesado su propio dolor y lo ha mirado de frente, desarrolla una presencia distinta, no presume, no compite, no se desespera. Camina con algo dentro que se siente sólido. Y eso es profundamente atractivo, porque transmite seguridad emocional, transmite estabilidad, transmite la sensación de aquí no hay juego sucio, aquí hay verdad. Ahora bien, esta autoridad silenciosa no se sostiene solo con límites, se sostiene con una presencia que sabe quedarse en el momento, quedarse en el cuerpo, quedarse en la conversación. Y ahí entramos en la siguiente cualidad. En la próxima parte vamos a hablar de la guía de presencia consciente, esa capacidad de estar tan aquí y tan centrada, que tu forma de mirar y escuchar cambia por completo la experiencia del otro. Paso 3, guía de presencia consciente. Hay algo que cambia por completo la manera en que una mujer impacta en los demás. No es lo que dice, es cómo está. Y cuando una mujer ha cultivado esa autoridad silenciosa, lo siguiente que suele aparecer es una habilidad que hoy es casi un lujo, la capacidad de estar presente de verdad. A esto yo lo llamo guía de presencia consciente. Significa que cuando hablas con alguien, estás realmente ahí, no con la mente saltando al pasado, no con el cuerpo sentado y la cabeza en otro lugar, no mirando, pero sin ver, no oyendo, pero sin escuchar. Estás completa. Y puede parecer algo simple, pero no lo es, porque vivimos en un mundo donde casi nadie está del todo presente. Vamos rápido, respondemos rápido, nos distraemos rápido. Y muchas veces estamos tan acostumbradas a sobrevivir en automático que incluso en una conversación íntima seguimos a la defensiva, pensando qué responder, qué imagen dar, qué impresión causar. Una mujer con presencia consciente hace lo contrario, se permite bajar el ritmo, no para aparentar calma, sino porque su sistema interno ya no vive corriendo. No necesita llenar silencios por nervios, no necesita estar demostrando que es interesante, no necesita competir por la atención. Está. Y eso se siente. Se nota en la mirada, una mirada que no escanea para juzgar, sino que se queda para comprender. Se nota en el tono de voz, un tono que no se apresura, que no empuja, que no invade. Se nota en la respiración incluso. Porque cuando alguien está en paz, su cuerpo lo dice antes que sus palabras. Y aquí ocurre algo muy potente. Cuando tú estás presente, le das al otro un regalo que casi nadie da. Le das espacio para ser, para expresarse sin miedo, para bajar la guardia, para no actuar, para no defenderse. Tu presencia se vuelve un refugio. Pero esto no significa absorber lo del otro. No significa cargar con problemas ajenos ni convertirte en la salvadora de nadie. La presencia consciente no es sacrificio, es estabilidad. Es acompañar sin perder. Es escuchar sin abandonar tus límites. Es estar disponible emocionalmente, pero con un centro firme. Una mujer que guía desde la presencia sabe hacer algo que cambia la energía de cualquier relación. Sabe sostener una conversación incómoda sin huir. Sabe sostener una emoción intensa sin asustarse. Sabe sostener un silencio sin sentirse rechazada. Sabe sostener una mirada sin intentar controlarlo todo. Y eso tiene un efecto contagioso, porque los sistemas nerviosos se influyen entre sí. Cuando tú estás calmada, ayudas a que el otro se calme. Cuando tú estás centrada, el otro se siente más seguro. Cuando tú no reaccionas desde el impulso, el otro baja su defensiva. Por eso a veces una mujer entra a una reunión donde hay tensión y sin hacer nada especial el ambiente se suaviza. No es porque sea superior, es porque su presencia regula, es porque su manera de estar transmite esto no es una amenaza. Aquí no hay guerra, aquí hay respeto. Y fíjate en esto, la presencia consciente también se nota en lo que una mujer no hace, no interrumpe para demostrar, no invalida para sentirse fuerte, no corrige para sentirse por encima, no escucha para responder, escucha para entender. Y esa diferencia cambia por completo la experiencia del otro. Cuando una mujer escucha así, la otra persona siente algo profundo, siente que está siendo vista, que no tiene que actuar, que no tiene que venderse, que puede mostrar una parte real
real, sin temor a ser ridiculizada. Y eso crea intimidad de verdad. Y aquí viene lo más importante. Esta forma de estar no se construye con trucos, se construye con autoconocimiento, con práctica interna, con la decisión de dejar de huir de ti. Porque muchas veces no estamos presentes con otros porque ni siquiera estamos presentes con nosotras mismas. Nos evitamos, nos llenamos de ruido, nos distraemos, nos exigimos, nos juzgamos. Pero cuando una mujer aprende a estar consigo, también aprende a estar con los demás, aprende a sentir sin ahogarse, aprende a pensar sin castigarse, aprende a mirar su historia sin romperse. Y entonces su presencia se vuelve más limpia, más cálida, más estable. Y esto tiene algo hermoso. No se deteriora con los años, se profundiza. Con cada experiencia integrada, con cada herida sanada, con cada límite respetado, esa presencia crece y se vuelve un magnetismo distinto. Un magnetismo que no depende de la juventud, depende de la verdad interna. Y todo esto nos lleva a la siguiente cualidad, porque cuando estás presente empiezas a recuperar algo que muchas mujeres perdieron por años intentando agradar. Recuperas el mando interno de tus emociones, recuperas tu libertad emocional. En la próxima parte vamos a entrar en la soberanía emocional, esa decisión íntima de no vivir a merced de la aprobación, de no depender de un otro para sentir valor y de elegirte sin culpa. Paso 4, soberanía emocional. Si la presencia consciente es la capacidad de estar aquí de verdad, la soberanía emocional es la capacidad de no perderte aquí dentro de ti. Es una de las cualidades más poderosas que puede desarrollar una mujer, porque cambia la raíz de todo. Cambia desde dónde eliges, desde dónde amas, desde dónde te relacionas, desde dónde dices sí y desde dónde dices no. Soberanía emocional significa algo muy simple y a la vez profundo, que tus emociones no mandan sobre ti como una tormenta sin dueño, que tú no quedas a merced de la aprobación, del silencio del otro, de un mensaje que no llega, de una mirada que cambia. Significa que tú gobiernas tu mundo interno con respeto, con conciencia, con verdad. Y esto no tiene nada que ver con reprimir lo que siente. Al contrario, una mujer soberana emocionalmente siente mucho, pero ya no se ahoga en lo que siente. Ya no se abandona cuando aparece el miedo. Ya no se traiciona cuando aparece la ansiedad. Ya no se arrastra cuando aparece el vacío. Porque hay algo que muchas mujeres aprendieron desde pequeñas, que para ser queridas había que complacer, que para ser elegidas había que aguantar, que para que no se fueran había que dar más, callar más, adaptarse más. Y ese patrón crea una vida entera de dependencia emocional disfrazada de amor. La soberanía emocional rompe ese guión. Una mujer soberana deja de amar desde la carencia y empieza a amar desde la elección. Ya no busca a alguien para que la complete. Ya no se pega a quien le da migajas por miedo a quedarse sola. Ya no negocia su dignidad por un poco de atención. Aprende a decirme elijo, incluso si eso significa perder a alguien que no sabe cuidarme. Y aquí aparece una cosa preciosa. Cuando una mujer deja de depender de afuera para sentirse suficiente, su energía cambia. Ya no entra a los lugares pidiendo permiso. Ya no entra a las relaciones pidiendo que la confirmen. Entra completa. Y desde esa completitud atrae distinto. Porque una mujer que no necesita, no se conforma. Una mujer que se elige, no se vende barato. Una mujer que se sostiene, ya no tolera lo que antes toleraba por miedo. Y esto se nota en lo cotidiano. Se nota cuando disfruta de su tiempo a solas sin sentir que le falta algo. Se nota cuando se cuida sin culpa. Se nota cuando se escucha antes de responder. Se nota cuando se permite descansar. Se nota cuando deja de explicarse a quien no quiere entender. Se nota cuando su paz empieza a ser su prioridad. Muchas veces esta etapa llega con algo que yo llamo la revolución del no. Un no que no es rabia, es claridad. No a relaciones que la confunden. No a dinámicas que la desgastan. No a conversaciones donde siempre tiene que justificarse. No a personas que solo aparecen cuando les conviene, no a dar más de lo que recibe, no a quedarse donde se apaga. Y cada no que sostiene con amor propio abre un sí más verdadero, sí a su bienestar, sí a sus límites, sí a su intuición, sí a sus deseos reales, sí a una vida más tranquila, más limpia, más suya. Ahora bien, esta soberanía no nace de la nada, se construye con práctica, con autoconocimiento, con decisiones pequeñas repetidas, con el coraje de mirarte sin maquillar, con el valor de aceptar tu historia sin quedarte a vivir en ella. Porque cuando una mujer deja de abandonarse, deja de pedir amor en forma de urgencia. Y entonces el amor que llega de otra manera, llega con respeto, llega con calma, llega con coherencia. Y lo más importante, incluso si no llega nadie en un tiempo, ella no se rompe, porque ya no se mide por la presencia de otro, se mide por su relación consigo misma. Y cuando una mujer alcanza esa soberanía emocional, se vuelve imán de lo sano. No porque controle el mundo, sino porque por fin se está cuidando por dentro. En la siguiente parte entraremos en algo que sostiene todo esto en el día a día, el autocuidado y el amor propio real, el que no es un lujo, sino una base, el que no es estética, sino respeto. Paso 5, autocuidado y amor propio. Si la soberanía emocional es elegirte por dentro, el autocuidado es sostener esa elección en lo cotidiano, no cuando todo va bien, sino precisamente cuando te pesa el
al día, cuando estás cansada, cuando dudas, cuando sientes que no llegas. Durante mucho tiempo se nos ha vendido el autocuidado como algo superficial, como una tarde de spa, como un detalle bonito, como un premio cuando ya has cumplido con todo. Pero el autocuidado real no es un lujo, es una base, es una forma de respeto. Es decirme a mí misma, yo también importo, incluso cuando nadie me está mirando. Y aquí quiero decir algo que a muchas les cuesta aceptar. Si tú no te cuidas, nadie va a sostener tu vida por ti. Puede que te amen, puede que te acompañen, pero tu energía, tu descanso, tus límites, tu salud emocional, eso solo lo puedes proteger tú. Y cuando una mujer lo entiende, deja de vivir al borde del agotamiento como si fuera normal. Porque hay un patrón muy común, dar, estar disponible para todo el mundo, resolver, anticiparse, cargar y al final del día sentir una especie de vacío silencioso, como si tú no existieras dentro de tu propia vida. Y ese vacío no se llena con más esfuerzo, se llena volviendo a ti. El autocuidado empieza con algo sencillo y potente: escucharte. Escuchar lo que tu cuerpo viene diciendo desde hace tiempo. Escuchar tu cansancio sin llamarte débil. Escuchar tu tristeza sin minimizarla. Escuchar tu irritación sin culparte. A veces el cuerpo no está roto, está cansado de ser ignorado. Amor propio no es repetirte frases bonitas frente al espejo. Amor propio es actuar como alguien que merece estar bien. Es elegir dormir, elegir comer con calma, elegir moverte porque tu cuerpo lo agradece, elegir hablarte con respeto, incluso cuando te equivocas, elegir pedir ayuda sin vergüenza, elegir decir no sin entrar en explicaciones eternas. Y hay una parte esencial de esto. El autocuidado también es tu entorno. Es permitirte distancia de lo que te drena. A veces lo más amoroso que puedes hacer por ti no es aguantar más, sino soltar. Soltar conversaciones que siempre te dejan peor. Soltar vínculos donde tú sostienes todo. Soltar la necesidad de demostrar. Soltar la culpa por priorizarte. La culpa es el gran obstáculo del amor propio, sobre todo en mujeres que aprendieron que ser buenas era ser sacrificadas. Pero una mujer que se cuida no se vuelve egoísta, se vuelve más clara, más estable, más humana. Porque cuando tú estás bien, das desde la abundancia, no desde el resentimiento. Acompañas desde la presencia, no desde el agotamiento. Autocuidarte también es ser honesta contigo. Preguntarte cada día, aunque sea un minuto, ¿qué necesito hoy? A veces será descanso, a veces será movimiento, a veces será silencio, a veces será llorar, a veces será reír, a veces será ordenar tu casa para ordenar tu mente, a veces será cerrar una puerta que llevas meses sosteniendo a medias. Y hay algo que cambia la vida: hacer del autocuidado un hábito pequeño pero constante. No esperar a estar al límite para reaccionar, no esperar a romperte para darte permiso. Lo pequeño y sostenido es lo que crea una mujer fuerte. Un vaso de agua a tiempo, una caminata breve, 5 respiraciones profundas antes de responder, una cena ligera cuando tu cuerpo está saturado, apagar pantallas antes de dormir, decir hoy no puedo y quedarte en paz con eso. Cuando una mujer se trata bien, su energía se vuelve diferente, su mirada se vuelve más viva, su voz más firme, su presencia más cálida, porque ya no está sobreviviendo, está cuidando su fuego interno. Y esto es importante. El amor propio no se mide por lo que aguantas, sino por lo que ya no permites. Se mide por cómo te recuperas cuando cees, por cómo te hablas en tus días difíciles, por cómo vuelves a ti sin castigarte, por cómo sostienes tu dignidad incluso cuando te duele. Y cuando este autocuidado se vuelve real, pasa algo precioso. Tu vida empieza a ordenarse alrededor de tu bienestar, no alrededor de la aprobación, no alrededor del miedo, no alrededor del deber eterno. Empiezas a elegir con más claridad, a relacionarte con más calma, a sentirte más segura en tu propia piel. En la siguiente parte vamos a entrar en una clave que aparece cuando una mujer se cuida y se respeta de verdad. La forma en que su presencia empieza a influir en todo lo que la rodea, sin esfuerzo, sin perseguirlo, simplemente por la coherencia que transmite. Paso 6: coherencia, que transforma tu entorno. Cuando una mujer practica el autocuidado de verdad, no solo cambia cómo se siente, cambia cómo se mueve por la vida, cambia cómo entra en una habitación, cambia lo que tolera, cambia lo que permite y, sin darse cuenta, empieza a transformar su entorno. Porque hay algo que la gente percibe aunque no lo sepa explicar: la coherencia. Coherencia es cuando lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces no se contradicen. Es cuando tu energía no está separada en 1000 pedazos. Es cuando ya no vives diciendo sí con la boca mientras tu cuerpo grita no. Es cuando ya no te traicionas en nombre de la paz. Es cuando dejas de elegir lo cómodo por miedo y empiezas a elegir lo sano por amor propio. Y esa coherencia tiene un impacto directo. Los demás empiezan a tratarte distinto, no porque tú lo exijas, sino porque tu manera de estar lo marca. Una mujer coherente no amenaza, pero tampoco se desordena por cualquiera. No entra en el juego de la explicación eterna. No suplica, no persigue, no castiga, no manipula. Simplemente se mantiene. Y esa estabilidad se vuelve un mensaje silencioso para el mundo. Aquí es donde muchas se sorprenden. Porque cuando tú cambias por dentro, las personas alrededor reaccionan. Algunas te respetan más. Otras se acercan desde un lugar más sano. Y también puede pasar algo incómodo.
incómodo. Algunas se alejan, algunas se molestan, algunas intentan devolverte a la versión de ti que era fácil de manejar. Y esto es importante entenderlo. No significa que estés haciendo algo mal, significa que estás cambiando la dinámica. Si antes te adaptabas a todo, quien se beneficiaba de eso se sentirá incómodo cuando empieces a poner límites. Si antes estabas disponible siempre, quien se apoyaba en tu entrega sin medida sentirá que ahora falta algo. Y sí, puede doler, pero esa es la prueba de tu crecimiento. No solo cuidar tu paz cuando todo es tranquilo, sino sostener tu paz cuando alguien intenta desordenarte. La coherencia también se nota en tus decisiones pequeñas, en cómo respondes a un mensaje, en cómo eliges una conversación, en cómo te vas de un lugar donde ya no encaja, en cómo dejas de justificarte, en cómo ya no necesitas explicar por qué algo no te hace bien, en cómo te escuchas primero. Y esa coherencia crea un tipo de magnetismo que no se puede fingir, porque el mundo está lleno de personas que aparentan seguridad, pero por dentro viven con miedo, personas que hablan de amor propio, pero se abandonan en cada vínculo, personas que sonríen mucho, pero están rotas por dentro. La coherencia corta esa máscara, y cuando tú eres coherente, transmites confianza, confianza real. Esa sensación de con esta mujer sé a qué atenerme, no me dice una cosa y hace otra, no juega, no confunde, no se esconde. Y esto transforma tus relaciones de dos maneras. Primero, filtra. Empiezan a quedarse las personas que respetan tu esencia y empiezan a caer las que solo querían acceso a tu energía sin cuidar tu corazón. Segundo, eleva. Porque cuando tú te sostienes con coherencia, invitas al otro a mostrarse también más verdadero. Muchas veces una mujer coherente se convierte, sin buscarlo, en un punto de referencia. No porque sea perfecta, sino porque es clara. Y la claridad calma, la claridad ordena, la claridad reduce el drama. Una mujer así no necesita estar predicando. Su vida habla, su manera de tratarse habla, su manera de decir no habla, su manera de irse a tiempo habla, su manera de amar sin perderse habla. Pero hay un detalle que marca la diferencia. La coherencia no se logra siendo dura contigo, se logra siendo honesta y compasiva a la vez. Porque una mujer puede intentar ser coherente desde la rigidez y acabar encerrándose. En cambio, la coherencia sana es flexible, es firme en lo esencial, pero humana en el proceso. Un día tendrás claridad, otro día dudarás, un día estarás fuerte, otro día sensible. Y eso no te quita coherencia. Coherencia no es ser de piedra. Coherencia es no abandonarte incluso cuando estás sensible. Y ahora viene lo más bonito. Cuando tu coherencia crece, tu vida empieza a alinearse. Llegan oportunidades que antes no llegaban. Llegan conversaciones más limpias, llegan personas más estables y también llega algo fundamental. Te sientes más orgullosa de ti porque estás viviendo desde tu verdad. En la siguiente parte entraremos en una habilidad que sostiene todo esto en el mundo real, en conversaciones reales, con personas reales. Cómo una mujer maneja el conflicto, la tensión y la incomodidad sin perder su centro, sin romperse, sin explotar y sin callarse por miedo. Paso 7, maestría en la incomodidad. Hay una diferencia enorme entre una mujer que parece fuerte cuando todo está bien y una mujer que es fuerte cuando las cosas se tensan. Porque la vida real no se mide en momentos cómodos. Se mide cuando hay conflicto, cuando alguien te presiona, cuando te hablan mal, cuando te ignoran, cuando intentan confundirte, cuando intentan cruzar tus límites. Y aquí aparece una habilidad que cambia por completo tus relaciones, la capacidad de sostener la incomodidad sin perderte, sin explotar, sin callarte por miedo, sin traicionarte para que todo sea fácil. Una mujer que ha construido coherencia interna ya no reacciona como antes, no porque no sienta, sino porque ya no se entrega al impulso. Entiende algo clave. Si respondo desde la herida toma el control. Si respondo desde mi centro, yo elijo. Por eso, cuando aparece tensión, ella hace algo que parece simple, pero es poderosísimo. Pausa, respira. Se da un segundo para ordenarse por dentro antes de hablar. Y ese segundo la salva, porque en ese segundo no se dispara, no se defiende por costumbre, no se justifica por reflejo. Luego viene lo más importante. Habla claro. No habla para ganar, habla para ser fiel a sí misma. No busca humillar, no busca tener la última palabra, busca respeto, busca verdad, busca límites. Y se nota en frases que no atacan, pero tampoco se esconden. Esto no me hace bien. Así no me siento respetada. No voy a seguir esta conversación si me hablas de ese modo. Si quieres que lo hablemos con calma. Si no, lo dejamos aquí. Eso es autoridad silenciosa aplicada al mundo real. Y ojo con esto, porque muchas mujeres aprendieron a gestionar el conflicto de dos formas que las destruyen. Una, callarse y tragar hasta explotar por dentro. Otra, estallar y luego sentirse culpables por haber reaccionado. La maestría está en el punto medio. Ser firme sin ser agresiva. Ser clara sin ser cruel. Ser directa sin perder tu humanidad. También hay algo que esta mujer entiende y casi nadie practica. No todo se discute, no todo se explica, no todo se negocia. Hay batallas que solo te roban energía. Hay conversaciones que son trampa. Hay personas que no buscan entender, buscan tener razón. Y cuando ella lo ve, no entra. No porque le falte valor, sino porque le sobra claridad. Y esto cambia tus vínculos. Porque cuando tú no reaccionas, obligas a la dinámica a mostrar su verdad. Si alguien solo puede vincularse contigo desde el drama, se va a frustrar. Si alguien solo podía contigo cuando tú dudabas, se va a inquietar. Si alguien te quería pequeña para sentirse grande, se va a
incomodar. Pero también ocurre lo contrario. Las personas sanas respiran porque sienten que contigo no hay juego sucio, que contigo se puede hablar, que contigo hay límites, sí, pero también hay respeto. Y aquí viene otra pieza poderosa. La capacidad de sostener tu versión incluso cuando al otro no le gusta. Porque muchas veces no perdemos la calma por el conflicto en sí. La perdemos por el miedo a que el otro se enfade, a que se vaya, que nos rechace. Y ahí volvemos a la vieja negociación interna. Me callo para que no se rompa. Me adapto para que no se moleste. Cedo para que no me abandonen. La mujer que domina esta etapa ya no vive así. Ella entiende que su paz vale más que una aprobación momentánea y que una relación que solo funciona si tú te reduces no es amor, es control. Por eso cuando toca sostiene el límite, aunque tiemble, aunque le duela, aunque tenga ganas de retroceder. Lo sostiene porque ya hizo el pacto más importante. No voy a abandonarme. Y esto prepara el terreno para lo último, porque cuando una mujer se mueve con esta verdad, con esta presencia, con esta soberanía, con este autocuidado y esta coherencia, ya no está construyendo solo magnetismo, está construyendo una vida. En la siguiente parte vamos a cerrar todo esto y a unirlo en una idea simple, pero definitiva. ¿Qué cambia en ti cuando dejas de perseguir valor afuera y empiezas a habitarte por completo? Paso 8, integración del yo auténtico. Si el paso 7 fue aprender a sostener la incomodidad sin perderte, el paso 8 es lo que ocurre cuando esa práctica se vuelve identidad. Ya no es algo que haces a rato, es algo que eres. A esto lo llamo integración del yo auténtico. En psicología, integración significa que tus partes dejan de pelearse entre sí. Lo que piensas, lo que sientes, lo que necesitas y lo que haces empiezan a alinearse. No porque seas perfecta, sino porque dejas de traicionarte para encajar, dejas de vivir dividida. Y cuando una mujer se integra, se nota en todo. Se nota porque ya no actúa desde el personaje, actúa desde el centro. Se nota porque ya no negocia su valor con cada reacción externa. Se nota porque su sistema nervioso aprende a elegir calma en lugar de urgencia. Se nota porque su autoestima deja de depender de la aprobación y empieza a depender de su coherencia. Esto es lo que une todos los pasos anteriores. La danza emocional intuitiva se vuelve natural porque ya no hay ansiedad de fondo. La autoridad silenciosa aparece porque ya no necesitas demostrar nada. La presencia consciente se sostiene porque ya no huyes de ti. La soberanía emocional crece porque ya no te gobierna el miedo. El autocuidado se vuelve hábito porque ya no te abandonas. La coherencia transforma tu entorno porque tu energía deja de contradecir. La maestría en la incomodidad se consolida porque entiendes que un límite puede doler y aún así ser amor. Cuando el yo se integra, cambia el tipo de relaciones que atraes, pero sobre todo cambia el tipo de relación que tienes contigo. Ya no buscas que te elijan para sentirte valiosa, te eliges tú y desde ahí eliges mejor. La mujer que vi en la cafetería no estaba intentando gustar, estaba habitándose. No era una pose, era una consecuencia. No era carisma vacío, era paz interna sostenida con decisiones. Si te llevas algo de todo esto, que sea esto, no necesitas volverte otra persona para ser magnética. Necesitas dejar de abandonarte. Tu magnetismo más fuerte no nace de la perfección, nace de la integración, de la calma que se construye, del respeto que te das, de la verdad que sostienes, de la presencia que ofreces cuando ya no te estás escondiendo. Si este vídeo te resonó y quieres seguir trabajando esto conmigo, suscríbete al canal, dale like para que este mensaje le llegue a más mujeres que lo necesitan. Y déjame en comentarios cuál de estos pasos quieres fortalecer primero. Estaré encantada de leerlos. Gracias por estar aquí. Cuídate, respetad y no lo olvides, tú también mereces lo mejor.